el apoyo de Fácil Health te presentamos Amigos Foundation Te Informa. Donde te daremos consejos sobre migración, salud, liderazgo e invitados especiales. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Amigos Foundation Te Informa. Les saluda Danilo Romero. Estoy contento de estar en una nueva entrega a través de los estudios y del canal de YouTube de Fácil. Recuerden que nos pueden buscar en las diferentes redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos pueden encontrar a nosotros como Amigos Foundation. Y si también tiene alguna consulta en temas de inmigración o tiene algún tema de parol o algún tema con su familiar o amigo, puede llamar al 786-326-6744 con Carlos Pereira, que él le va a dar toda la asesoría indicada en temas de inmigración y todo lo que está pasando en este año también, que se han movido esos temas. Pero no estoy solo en esta ocasión, siempre con invitados de lujo, pero antes de darle o presentarle a nuestra invitada, le doy la bienvenida a Carlos Pereira, nuestro panelista principal y nuestro co-presentador. Carlos, ¿cómo está? Hola Danilo, un lunes emocionante, triste, mucha información. Nos pasó lo que no esperábamos que iba a pasar en Venezuela. Sí. Vamos a conversar de eso. Podemos conversar un poco de el nuevo tema que es de migración, que es las peticiones familiares, y un poquito de los paroles. Les cuento, el fin de semana recibimos 3 aprobaciones para hacer parol de reunificación familiar, que son las personas de Honduras, Ecuador, Nicaragua. Son personas que son ciudadanos y residentes y han pedido sus familiares. Tristemente, 10 años después, no han madurado peticiones de hijos casados, hijos solteros, y todavía el lapso de espera son 3 años. Hoy en día tienen la oportunidad de sacar sus familiares rápido, 2-3 meses, y esperar en Estados Unidos la residencia o el tiempo de madurez. Estamos hablando de 3 años. Sí. Encontré un denominador común en todas estas peticiones. La edad del peticionario son personas bastante mayores. Son personas enfermas que ya no trabajan, que están o retirados o deshabilitados. Y ahora, para que puedan traer sus familiares y tengan que mostrar sus finanzas y su economía, no pueden con el proceso. Tienen que buscar a alguien de afuera que les ayude por el hecho de que ellos ya no hacen taxes. Viven en departamentos con sección 8 o viven en departamentos para personas menos beneficiadas en la vida. Entonces, tristemente, 10 años después, tienes que traer a tu hija, al esposo de tu hija y 2 nietos. Sí. ¿Cómo los acomodas ahora cuando tu nivel de vida ya está en una decadencia? Claro. Entonces, es un denominador común triste para mí, y me parece que Estados Unidos ha fallado tanto para sus ciudadanos y sus residentes que hacen familiares, que piden sus familiares, y se le ha puesto muy fácil a muchísima gente que venga por la frontera o con peticiones de diferentes servicios. Sí. En 2 semanas están acá, sin ningún servicio, sin ningún beneficio. Y estos ciudadanos que dieron su vida, que se sacrificaron trabajando 30, 40 años acá, sí, hoy tengan una situación bien difícil. Qué irónico. Le digo, me parece triste, me parece inaceptable. Totalmente. De parte del gobierno de los Estados Unidos. Claro, creo que tiene que haber una regulación inmediata. Inmediata que regularice
las solicitudes de las personas ciudadanas que piden sus y familiares. que tengan, más privilegios por el hecho de estar tanto tiempo en este país y haber cumplido con todos los deberes que requiere este país. Y otro tema, pues, migratorio. Estamos dando un adelanto de lo que vamos a abordar. Sí, y un tema también importante es que el día 19 de agosto iniciamos ya los procesos para todos aquellos ciudadanos que han solicitado sus esposos. El junio 14 fue el deadline de personas que presentaran sus peticiones. Si estas personas tienen más de 10 años en los Estados Unidos, el beneficiario, casados con un ciudadano, van a poder hacer lo que se llama parole in place y van a poder eventualmente legalizar su estatus en Estados Unidos. Eso me parece saludable, porque son ciudadanos americanos pidiendo sus parejas. Sí. Eso es saludable. Y una buena alternativa. Y ojo, yo no estoy en contra de los parol ni de CBP One. Lo único que yo estoy en contra es de darle primero la oportunidad al ciudadano y luego a los demás. Sí. Es como el proceso de los veteranos. Aquí se le da privilegios a un montón de gente, pero un veterano que ha luchado por la vida de los Estados Unidos no se le da ninguna oportunidad. Así que son dos temas que si vamos a abordar. Que si usted está en ese escenario, llámenos. Nosotros vamos a poder ayudarles con ese tema. Bueno, en este adelanto que nos ha dado Carlos Pereira, el despliegue de información que vamos a abordar hoy en este programa será muy interesante, y para acuerparnos y para tener más datos tenemos una invitada especial aquí en el estudio, pero antes que para mencionarla, estamos estrenando nuestras camisas oficiales de Amigo Foundation. Carlos porta la camisa blanca, un color vivo de nuestro logotipo, y yo pues la color azul marino, así que para que usted nos pueda ver que ya tenemos camisas para darle una mejor imagen a usted, amable televidente o público que nos ve a través de las plataformas digitales. Ahora sí se encuentra con nosotros María Alejandra Ocando. Ella es venezolana, ella representa a Multitasis Pro Business, soluciones integrales de bienes raíces, impuestos y protección patrimonial. Bienvenida, Alejandra, a Amigo Foundation Te Informa. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, gracias por tenerme en este espacio, muy agradecida y muy feliz de estar con ustedes en este día y de poder ayudar a la comunidad hispana a avanzar a este paso tan importante que es la adquisición de su vivienda. Así es, Carlos. Alejandra es venezolana y también, como Carlos lo mencionaba hace unos segundos atrás, en las últimas horas se ha desarrollado una agenda mundial en el tema de lo que ocurrió en Venezuela, las elecciones del pasado domingo, y que lamentablemente nuevamente se consolidó un fraude a nivel de la luz pública internacional. Alejandra y Carlos, que manejan también estos temas, vamos a ir discutiendo y desplegando esta información que se ha generado en los últimos días, que en lo personal es demasiada información, tanto política dentro de Estados Unidos y ahora en el plano internacional. Vamos a iniciar con Alejandra. Alejandra, tú como venezolana, ¿cuál fue la reacción de ver lo que ocurrió el pasado fin de semana? Pero también yo puedo rescatar que el pueblo venezolano se unió tanto dentro de Venezuela como fuera del país, y eso es algo positivo. Pero tú como venezolana, ¿cuál fue tu reacción? Mira, definitivamente lo que pasó el día de ayer, para mí es súper importante, porque es muy importante que nosotros, la diáspora, tanto que estamos aquí fuera, en todos los países del mundo, hayan participado. Lamentablemente nosotros acá en los Estados Unidos no pudimos participar porque no tenemos consulado, pero se vio el movimiento, se vio que la gente estaba integrada, que la gente quiso participar, y eso fue obvio a los ojos del mundo. Eso nadie lo va a poder negar. El fraude no me sorprende. Esto es una agenda muy bien orquestada de muchos años y por países involucrados que son poderosos. Y yo, lamentablemente, aunque tenía la esperanza de que algo bueno ocurriese, pues lo que me dice a mí, mi sentido común, y al ver todo lo que ellos han hecho hasta ahora, de los inescrupulosos que son, pues simplemente me decía que ellos no van a ceder tan de fácil, una manera democrática, porque estos señores han cometido muchos crímenes de lesa humanidad. Entonces la vida se les queda corta
para estar encarcelado o pagar esos crímenes. Sí. Y su libertad está en riesgo, aunque ellos puedan negociar una salida. Bien importante Carlos. lo que dices, porque para mí aquí hay dos factores importantes. Uno, que la comunidad internacional no reconozca ese triunfo. Totalmente. Porque en el momento que reconoces el triunfo, Está avalando. estás avalando y El estás fraude. diciendo él es el nuevo presidente de Venezuela. Tristemente, Honduras, Bolivia, China e Irán son los primeros países en salir a Y felicitar. Rusia también. Pero también tenemos que ver algo. Son países alineados, Exactamente. codependientes de los negocios de Venezuela, como es el Claro. petróleo. Con intereses. Sí, Y particulares. socios, al final del día son socios. Son los primeros que salen a felicitar. Entonces, nadie en ningún momento tiene que salir a avalar ese triunfo. Totalmente. Porque incluso no puede salir ese aval de donde está la esencia de la diáspora. No puede salir de Miami, no puede salir Totalmente. de Doral ese approval. Porque eso sería darle garantías a ellos que van a continuar en eso. Totalmente. Mi segundo punto creo que, y mi percepción como analista o persona involucrada en temas políticos, Ujú. es, esto es un negocio para ellos. Totalmente. ¿Y cuál es el negocio? Mira, declaramos la victoria y sabemos que esto es un fraude, Exacto. pero sería su escudo para poder negociar su salida del gobierno. O también pudiese ser la única forma de poderse quedar. Pero como tú dices, no existe vida para ellos para pagar no pasar todo el resto de su vida en una en prisión. una prisión. Por todo el daño que le han hecho al pueblo. Por todos los crímenes que tienen y por las violaciones a derechos humanos, tanta situación que han hecho estos gobiernos y que sin duda alguna, de alguna manera hay ese sentir en la comunidad venezolana, hubo la esperanza, no hubo, sino que para mí existe todavía la esperanza porque definitivamente la prensa nos desvelamos con todo lo que ocurrió. Por un momento pensé que se iba a romper el régimen de Venezuela y todos nos alegramos de que iba a pasar la libertad para este país que también tiene mucho potencial, ¿verdad? Totalmente. Pero Alejandra, tú tienes aún familia en Venezuela. Totalmente. Ellos te pudieron compartir el sentir de lo que ocurrió antes, durante y después del proceso electoral en Venezuela. ¿Nos puedes comentar un poco de alguna Bueno, te puedo información? comentar que fueron a votar. Ajá. Inclusive mis hermanos son bastantes mayores y ellos fueron a votar. Y había gente votando, había gente en la calle, tú sabes, como que ese doble sentimiento de queremos y tenemos la esperanza de que ocurra algo, pero muy en el fondo, mi hermana mayor me comentaba, sabemos lo que va a pasar. Ujú. Entonces ya era como vamos a hacerlo porque tenemos un deber que cumplir y tenemos que dejar delante del mundo. Dice, aunque no pase lo que queremos, tenemos que hacerlo para que el mundo nos vea, para que el Claro. mundo observe lo que aquí está ocurriendo y que ya no queremos más Están de esto. cansados de lo mismo. Exactamente. Yo, Danilo, Carlos. llegué a un punto donde ya estaba cansado. Le di seguimiento a esto. Mi esposa es venezolana. Y teníamos la esperanza de que iba a ocurrir algo diferente. Pero cuando pasa el tiempo, miras que esto es un juego que se repite. Totalmente. La única diferencia es que se tardaron menos para anunciar el fraude. ¿Te acuerdas cuando vivía Tibisay Lucena? Ajá. Que nos salía por pedacitos y nos venía Sí. dando espacios donde el fraude lo estaban cocinando y pasaron ciertas horas en la madrugada y todo se bloqueó para al final en la madrugada anunciar el fraude completo. Ujú. Era como el mismo anuncio con diferentes jugadores. Y en cierto punto internamente yo lo visualizaba así. Lógico, uno no lo desea así, Claro pero que no. internamente tú sabías que podía ocurrir. Ahora, yo creo que Dios Amén. no abandona a los pueblos. Claro que no. Yo creo que Dios tiene que poner la mano en esa tierra bendita. Sí. Venezuela es una tierra bendita. Totalmente. Claro. Venezuela tiene de todo. No solo es Totalmente. petróleo. Sí. Y la riqueza de Venezuela no es solo el petróleo, es su gente. Es su gente. Más Es gente importante, buena, recursos gente humanos. trabajadora, gente profesional. Yo creo que el nivel
per cápita de personas preparadas en Latinoamérica lo tiene Venezuela. Entonces, es su mejor arma es el ser humano. Totalmente. Ahora, lastimosamente, un sector de Venezuela por mucho tiempo fue abandonado, fue descuidado por gobiernos anteriores de línea democrática y fue la base para que estos sinvergüenzas narcotraficantes llegaran a hacer un ejército popular comunitario para llegar a donde están hoy en día. Lastimosamente hoy, esas personas miran el daño y todo lo que le han hecho a su pueblo venezolano, pero es irremediable. La única personas que pueden tumbar a Venezuela es la comunidad internacional. Y alguien decía, ¿y por qué no usar las armas? Mira, hay tantos países que salieron de peores tiranías y hoy en día son países prósperos y no gastaron una sola bala. Fue por medio de la comunidad internacional que lograron avanzar a ser países libres y democráticos. Claro. Así que el secreto de todo esto es que nosotros, como comunidad internacional, llamémosle diáspora, porque yo me siento venezolano también, no aceptemos esto. No, y que no es aceptable en ningún momento, Carlos, porque también es preocupante a nivel internacional, porque todos teníamos la esperanza que si se quebraba o caía el régimen de Maduro, pues lógicamente viene el cambio, decíamos, para Cuba, para Nicaragua, para estos países que son como el espejo, pero ahora el contraste es preocupante porque esta gente, en medio de su soberbia y de su enfermedad y por el poder y por perpetuarse en el poder, reflejan que desafían cualquier autoridad. Totalmente. Y es ahí donde los organismos internacionales deben de actuar, porque no toda la comunidad internacional ni todos los líderes políticos a nivel internacional están reconociendo. Ayer decía María Corina Machado, ella decía, ganamos y todo el mundo lo sabe. Entonces, todo el mundo lo sabemos, la prensa internacional lo sabe, la prensa que estuvo ahí en Venezuela lo sabe. Entonces, es preocupante. Puede decir la gente, no, pero no es mi país, no es Venezuela, no me interesa. Claro que nos interesa porque se está quebrando la democracia a nivel del mundo. Dani, y eso quería, y disculpa que te interrumpa, pero quería ese punto que tú acabas de tocar. Es un punto súper importante. Señores, toda Latinoamérica tiene que importarle lo que ocurrió ayer en Venezuela. Esto no es un problema de los venezolanos, esto es un problema de los latinoamericanos y del mundo. No podemos seguir permitiendo que ese flagelo avance. No crean que porque fue a él que le pasó, el peor error que podemos cometer los seres humanos es pensar que a nosotros no nos va a pasar. No podemos tener esa certeza. ¿Qué me interesa? Dice la gente, lo que pasa en Venezuela. Sí te tiene que importar, porque esto es un flagelo que cada día avanza y avanza más, porque la gente simplemente muestra apatía, piensa que a ellos no les va a ocurrir. Y hay un dicho muy popular: cuando tú ves las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Y tenemos, si tú ves que a tu vecino se le está haciendo un incendio, y es tu vecino, tú tienes que tomar acciones para que ese fuego no llegue a tu casa. Correcto. Exacto, la empatía, la solidaridad, y que nos debe de llamar la atención a todos en el mundo. Carlos, usted como también experto en temas de política y cercano a las autoridades del gobierno o de la política aquí estadounidense, ¿cuál, en base a su experiencia, cree que sea el sentir de las autoridades? ¿Qué cree que pueda pasar de parte del gobierno actual o de los diferentes líderes políticos estadounidenses? Mira, es un tema bastante complejo, Danilo. Yo creo que también esto está en dos sectores. Y no lo podemos negar. Hay grupos del actual gobierno que negocian con Venezuela siempre. Son grupos alineados a esa ideología. Totalmente. Y no lo pueden negar. Todos lo sabemos. Un sector de este gobierno está alineado a los principios ideológicos y de corrupción que tiene Venezuela. Totalmente.
por el famoso petróleo. Mm. ¿Ok? 2, los sectores que piensan en la familia, en la libertad de expresión, en la libertad de fe, en la riqueza como individuo, la libertad económica, las personas que piensan en el desarrollo de la vida de un niño, están totalmente en contra de esto. Porque esto es en contra de la humanidad. Totalmente. Esto no es en contra de Venezuela. Totalmente. Entonces, un sector del gobierno actual está alineado a esos principios. Y pongámoslo por ahí un 5%. Yo creo que el resto del país, a nivel gobierno, condal, municipal, estatal, federal, presidencia, yo creo que no están de acuerdo con lo que está pasando. Claro. Estados Unidos en ningún momento debe reconocer este Una triunfo. dictadura. Porque acuérdense que somos como el espejo del mundo. Lo que Estados Unidos diga se hace en un montón de lugares. Entonces, Estados Unidos, este actual gobierno, no puede en ningún momento aceptar y continuar negociando con gobiernos como estos. Hay algo que me duele como americano, vaya, yo sufro por estas cosas, Claro. pero como una persona nacida en Honduras, como hondureño, la parte hondureña, Sí. a mí me duele que sea el primer país que salga a darle la victoria a Eso sería Maduro. terrible. Vamos en las mismas vías, en el mismo camino. Dios no lo permita. Honduras viene un desgaste en los últimos social y político y económico Sí. en los últimos 30 años. Si no hemos avanzado tanto en los procesos y con gobiernos democráticos, ¿cómo vamos a avanzar con un gobierno que podemos ver los ejemplos, la decadencia que tiene en el mundo? Mira Cuba. Cuba. Cuba es un país rico, un país con gente buena. ¿Dónde lo tienen? Coartándole la libertad de expresión a la gente. Lo tienen en los ruinas, servicios, Danilo, sí. está en ruinas. Totalmente en la quiebra. Venezuela hay muchos sectores que están en ruinas. La gente comiendo En estado de calamidad. Exacto, con unos niveles de salud terribles, donde no hay medicación, no hay medicamentos. Entonces es inaceptable que Sí. un país como Honduras salga a felicitar esto. Pero lamentablemente, Carlos, sabemos que la línea de la presidenta actual de Honduras y su gobierno es la línea, pues, del régimen de Maduro. Y creo que esto marca un precedente histórico a nivel mundial porque hay una sacudida en estos momentos y la gente ya no está de acuerdo con estos gobiernos y con estos modelos que en vez de que el pueblo prospere, lo hunden en la miseria, le cortan la capacidad de prosperar en sus países. Entonces la gente de alguna manera ya está harta. Yo comentaba o ayer conversaba con un colega que estaba en Venezuela y él nos platicaba que él nunca había visto, y Alejandra que me informe si es verdad que ocurre eso en Venezuela, que cuando hay los procesos de elecciones rápidamente el comité electoral o las autoridades electorales dan rápido a las 9 en punto un veredicto, pero ayer se tardó y lo que me decía el colega o lo que él manifestaba es que posiblemente ellos ya se dieran cuenta que habían perdido y estaban viendo cómo fraguar el fraude, o también la otra hipótesis era que estaban tratando de negociar el poder, pero sí hubo una tardanza bastante y yo creo que ellos se dieron cuenta que habían perdido, pero lamentablemente el fraude fue consolidado una vez más. Yo pienso, en mi opinión muy particular, no soy política, pero como venezolana, hace 23 años me fui del país y me vine a este país que lo amo también, es mi segunda patria. Sí. Y cuando me vine huyendo del comunismo. Y lo hice en un momento que todo el mundo decía, aquí no va a pasar. Aquí eso no va a pasar. Nosotros no somos una isla. Y está ocurriendo y cada día está ocurriendo más y más. Con respecto a tu pregunta, ellos saben, no es la única vez que han perdido, Dani. No es la única vez que ellos han perdido. Así que es más de lo mismo. Unas horas más, unas horas menos, eso no tiene la menor importancia. Esto es un juego y lamentablemente ellos han utilizado a la oposición
para su circo. Y no quiero decir con esto que la oposición esté con ellos, no, ellos están luchando, pero ellos manipulan la situación para crear una imagen y todos sabemos que todo es una farsa. Ellos son una farsa. Esta gente se movió, esta gente luchó hasta el final y la gente salió a votar. Y lo continúa haciendo. Y yo admiro totalmente a María Corina porque es una mujer que ha puesto en riesgo su vida. Sí. Su vida. Me llamaba la atención que ella saludó a alguien de la guardia y la ignoró por completo. Es increíble lo que ella se enfrentó ayer en Venezuela. O sea, la actitud que tiene este régimen contra ella, y como dice usted, ella ha dado todo, y creo que todo el pueblo venezolano que está en España, aquí en Miami, se hubo ese sentir. Carlos y Alejandra, también la misma pregunta para ambos. ¿Qué va a pasar desde la perspectiva como venezolana? Carlos, como experto en política, ¿creen que ocurra algo en los próximos días, en las próximas horas? Porque sin duda alguna el tema político está cambiando constantemente, pero el tema de Venezuela creo que podría ocurrir un cambio en base a sus experiencias o perspectivas. ¿Qué piensan, Alejandra? Me la ponen difícil. Pero hay que tener fe. Me la ponen muy difícil porque yo sé que Dios en su infinita misericordia puede hacer como Él quiera. Y pienso que aquí tiene que haber una intervención divina. Pero pienso que va a pasar más de lo mismo porque todavía pareciera que las cosas no están alineadas. No veo el apoyo, no sé qué hay en la mente. Yo no creo que, por ejemplo, con este gobierno actual americano va a haber un apoyo para los venezolanos. Más bien, como Carlos bien lo dijo, yo tengo otra teoría. Yo pienso que están tan alineados con ellos que han utilizado el tema frontera y el tema parol para invadir este país de sus delincuentes y de sus terroristas en una alianza con Venezuela. Hasta ahí me atrevo a decir. Bueno, ¿Okay? la ayuda ha sido sin límites para los venezolanos. 90% de los casos de asilo 87% de los casos de asilo de Venezuela han sido considerados frívolos y terminaron en una deportación. 13% es el máximo de aprobación. Exactamente. Luego se les dio un TPS para poderlos proteger de una deportación. Y luego se vuelve a crear un segundo TPS bajo normas jamás vistas por principios constitucionales. Estados Unidos no puede generar un segundo estado de protección temporal a una nación que ya tiene uno. Y todo viene alineado a conversaciones. Cada vez que se conversa gobierno de Estados Unidos con Venezuela, se genera un paquete de asistencia migratoria para los venezolanos. Pero ¿a quién protegen? No estoy diciendo que todos los venezolanos que están llegando son criminales. No, hay un porcentaje bastante alto de personas que le vienen a hacer daño. Y hay una realidad. Ahora, entonces, la ayuda sí se le está dando, pero no la ayuda necesaria o la que debía ser tener para llegar ahí. Como gobierno para llegar a la libertad. Exacto. Este tipo de ayudas son paliativos y son paliativos a conveniencia. Yo tengo una teoría que es que ellos están permitiendo que ingresen, que nos invadan. Luego, aquí hay una invasión solapada y apadrinada de paso, porque esas personas, explícame cómo esas personas pasaron por todo Centroamérica y muchos caminando, etcétera. ¿Cómo llegaron acá si son personas que no tienen recursos? Y explícame cómo esas personas, una vez que entraron, se están armando. Sí. Ahora, no solamente de Venezuela. Es un tema muy es profundo. un movimiento mundial. Totalmente. Ahí viene, han detenido, o saben que hay 25,000 chinos en edad de ejército, que es obligatorio. Exactamente. O sea, significa que son personas preparadas para crear células. Exactamente. Han venido gente de todo el mundo por esa frontera y lo peor, rusos, iraníes, la mayoría enemigos Exactamente. del sistema americano. Totalmente. Ahora, Totalmente. Regresando a la pregunta inicial de Danilo, ¿qué va a pasar mañana? ¿Qué es lo que nos espera en los próximos días para Venezuela? En los próximos días no va a ocurrir nada más que la
el proceso de ellos de tratar de certificarse y la oposición de poder mostrar las actas que verifiquen que todo esto fue un fraude. Totalmente. Como dije al inicio, los próximos 6 meses van a ser fundamentales para saber la vida del futuro de Venezuela y de los venezolanos. ¿Y por qué va a ser fundamental? Porque si logramos mostrar que las actas no es lo mismo de los resultados que ellos presentaron, Ahí es otro. se comprueba el fraude. Ahora, para mí ese es su escudo, esa es su herramienta para buscar una salida a la libertad. Y también si eso se logra pasar, si el señor Edmundo logra la presidencia, también tenemos que negociar que estas personas no vayan directo a Ramo Verde. Porque si van directo a Ramo Verde, la guerra y la continuidad de todo el desastre en Venezuela va a continuar. Sí. Entonces, lo que hay que negociar es, mira, vivan donde ustedes quieran vivir. Incluso si quieren vivir en Venezuela, vivan en Venezuela, pero ya no se metan Que se hagan a un lado. político. Háganse un lado. Disfruten sus millones. Y que respeten la voluntad del pueblo. Hagan su vida donde la quieran hacer. Pero saben ellos que hay personas que no lo van a perdonar. Exactamente. Y donde sea que esté, su vida va a estar en Está peligro. corriendo peligro. No sé dónde se van a meter. Y lógicamente por eso ellos se perpetúan en Ahora, el poder. Exactamente. ¿Se van a ir a Honduras? ¿Se van a ir a Cuba? ¿Se van a ir a Nicaragua? ¿Se van a ir a Irán? Dios ¿Se nos van a ir a libre. China? No se van a ir a ningún lado Sí, de estos. No. Entonces, los próximos horas va a ser Crucial Crucial en Tiene el que haber algún balance. movimiento. Sí. Ahora, los resultados finales que vamos a poder determinar qué va a pasar con Venezuela se van a ver en los próximos 6 meses, Danilo. Sí, y hasta la hora, hasta el día de hoy, Carlos y Alejandra, la comunidad internacional, solo estos países que hemos mencionado, han reconocido, pero la mayoría de los líderes y mandatarios del mundo han rechazado este nuevo gane de Maduro. Así que esto va a estar, yo diría, una noticia en desarrollo que se va a poner un poco interesante, porque si la comunidad internacional y este país como potencia mundial rechaza el gane de Maduro, creo que él no tendría pues un reconocimiento legítimo a nivel de la comunidad internacional, y por ende, como lo que menciona Carlos, si se muestran las actas y se comprueba que él hizo fraude, tiene que ocurrir algún cambio en Venezuela. Ya para ir poniendo punto y final a este bloque, Alejandra, Carlos, sus conclusiones. Alejandra, también me gustaría que le envíe un mensaje a la comunidad venezolana en Estados Unidos, en España. También ayer estuve platicando con alguien en España y me decía, Danilo, aquí la comunidad venezolana es enorme. Así que aprovecho a Alejandra y también a Carlos sus consideraciones y también algunas reflexiones para el pueblo venezolano. Alejandra. Bueno, primero un saludo a todos mis hermanos venezolanos en el mundo. Y tal vez yo no les voy a dar una salida política, pero sí una salida espiritual. Tenemos que unirnos todos en oración, darle gracias a Dios por las cosas que no son como si fueran. Tenemos que seguir teniendo fe, tener esperanza. Para Dios no hay nada imposible, pero solo si nos unimos, si solo nos unimos todos, si oráramos, si creemos, es la única salida que yo veo en los próximos tiempos. Pienso que lo que está pasando en Venezuela tiene un origen espiritual. Porque definitivamente lo que está en el poder es de las tinieblas. Y pienso que las guerras, primero, esas batallas se libran en el plano espiritual. Así es, Carlos. Hermanos venezolanos, yo creo que no están solos en esto. El mundo está de su lado. Como dijo María Alejandra, ¿verdad? María Alejandra, sí. No están solos, hay que tener fe, hay que tener esperanza. La esperanza es lo único que se pierde para un pueblo. Yo creo que lo mejor que hay para Venezuela está por venir. Sí. Cuando pueblos sufridos, y también está en la Biblia, cuando pueblos sufridos
han logrado destruir el mal y el enemigo, surgen Amén. y surgen más fuertes. Se levantan. Ahora, a veces es difícil pensar en regresar cuando tú emigraste y saliste a un país, estableciste, tus hijos crecieron en otro lugar, se educaron en otro lugar. Yo creo que nadie pierda la esperanza de regresar a una Venezuela libre, a la Venezuela maravillosa, A la que dejamos atrás. de libertad económica, de libre empresa, de una sociedad moderna, competitiva con el mundo, en todas las áreas. Tecnología, en recursos. Artistas, en recursos, Educación. en tecnología. O sea, Venezuela era el modelo, A seguir. decir, Estados Unidos Ajá, en Sudamérica y en Totalmente, Latinoamérica. Totalmente. Y por eso ocurre Ahora, lo que ocurre. ¿por qué el mundo está en contra de esos principios? Solo por intereses personales de Sí. una minoría, Danilo. Y los principios ideológicos que la gente quiere imponer no son del ser humano, no son del latinoamericano. El latinoamericano lleva en su ADN libertad, el negocio, la familia, Prosperidad. la fe, la prosperidad. Sí. No somos personas que pensamos en que el gobierno me tiene que pagar todo. Totalmente. Porque los que conocemos que cuando el gobierno te paga todo, terminas arrinconado Sí, el gobierno tiene que dar las herramientas. como está el pueblo venezolano. Sí. Totalmente. Nuestra libertad económica, nuestra libertad, siempre la hemos llevado en Latinoamérica, en nuestro ADN, en nuestras venas. Sí. Y eso, con una Venezuela libre, va a haber el florecimiento que va a haber Y, en Venezuela. y esperamos de todo corazón que eso ocurra en Venezuela Claro y que que estos sí. países puedan libertarse. Antes, Carlos, de ir a este primer corte, rapidito, sus teléfonos y mencionarnos nuevamente el tema de las peticiones familiares, el tema de la orden ejecutiva que dio el presidente Biden, que tienen el 19 de agosto, pero para que usted pueda consolidar, pueda tener más información sobre este tema, Carlos va a brindar su teléfono para que lo puedan llamar y puedan hacer todos estos trámites a través de la oficina del Carlos. Lo importante es, Danilo, que hay varios programas en este momento que están dándole la oportunidad a que personas se legalicen. Si usted es un ciudadano americano y pidió a su esposa o esposo, y esta persona tiene más de 10 años en Estados Unidos, usted tiene la oportunidad de cambiar el destino de la vida de su pareja Claro. sin tener que salir a solicitar una visa al extranjero. Excelente. 2. Los paroles de reunificación familiar están llegando ahora mismo por montón. Si a usted le está llegando esa carta, visite nuestras oficinas, llámenos, mándenos un texto, porque el teléfono a veces no Sí. nos damos abasto. Mándenos un texto o Con su visite nuestra nombre. oficina. Estamos para ayudarles. Ujú. Y como le dije al inicio del programa, estamos encontrando un denominador común que es gente bastante mayor que ya no puede con esto. Necesitan ayuda. Claro. Nosotros vamos a hacer su mano para que usted pueda traer sus familiares. Vamos a aconsejarles que se busquen un sponsor que pueda terminar el proceso para que sus familiares y usted se pueda unificar con esa familia que dejó hace tanto tiempo y pidió hace tanto tiempo. Exacto. Así es que si nos llaman al 786-326-6744, lo repito, llámenos o envíenos un texto o un WhatsApp al 786-326-6744. Estaremos ahí para poderles ayudar. También quiero mencionar que continuamos con la campaña de Conoce tus derechos. Ujú. Hay redadas ya. Algo típico en el gobierno, en este tipo de gobiernos. Hay cantidad de redadas. Cuando usted es detenido por una autoridad, usted tiene derechos. Y no importa si es inmigrante documentado o indocumentado, pero hay derechos. Y Claro. el mejor derecho es mantenerte en silencio. Todo lo que digas será utilizado en tu contra. Son principios en la cuarta y la quinta enmienda. Lo reafirma la ley Miranda. Y si no tienes cómo defenderte, no tienes un teléfono, utiliza tu mano. Ponte tu mano así enfrente de una autoridad y esa autoridad entiende que esto es el derecho a mantenerte en silencio. Utilízalo.
Ustedes no tienen idea cuántas personas por este acto están en Estados Unidos y no han sido deportados. Claro. Entonces, continuamos fuerte en esa campaña. Si usted es bueno y vino a trabajar y vino a luchar, usted no tenga miedo Claro. de enfrentarse a una autoridad en un salón donde pueda hacer. Pero en el acto donde lo detengan, use su mano, use su teléfono y tápese su boca. No digas nada. Busca abogados que te puedan defender. Son 3 cosas importantes que están pasando ahora mismo. Ujú. Y si usted acaba de llegar, recuerde, para suministrar sus casos solo tiene 1 año. Después de que pase 1 año, ya los jueces no admiten los casos porque ya pasó el tiempo que te da la ley para suministrar asilos. Son cosas que es importante decirlas. Elementales, sí. Porque de ese paso depende nuestro futuro en los Estados Unidos. Claro, y también, Carlos, de llevar las cosas en el orden debido y en ese tema, pues estar bien atentos a lo que está ocurriendo en el tema de inmigración, que por eso Carlos está cada programa con nosotros y nos brinda actualizaciones semana a semana. También quiero aprovechar, Carlos, para que invite a aquellas personas que son residentes y están a un paso de hacerse ciudadanos, que también Amigos Foundation les brinda esa mentoría y esas clases. Nos puede decir dónde es. Claro. Y también, nuevamente, repitamos el teléfono. Todos los lunes, Ujú. de 10:30 a 12 del mediodía, damos clases de cívica e historia con preparación a la ciudadanía. Si usted conoce el Teatro Manuel Artime, en Pequeña Habana, al lado hay un centro comunitario que se llama igual, Manuel Artime Community Center. Todos los lunes de 10:30 a 12 del mediodía nos va a encontrar dando estas clases por años. Y por años no solo nos ha quedado un solo estudiante. Esto es como una especie de máquina para producir ciudadanos, pero no producimos ciudadanos por producir ciudadanos. Dentro de la enseñanza de nuestras clases está amar a los Estados Unidos, saber por qué vivimos en este país y por qué defenderlo y por qué luchar por este país. Les enseñamos a amar a los Estados Unidos. Mucha gente está aquí y no sabe por qué, Danilo. Exacto. Entonces nosotros le guiamos para saber por qué amar los Estados Unidos. Y a través de Amigos Foundation usted tiene estas alternativas y estas opciones que tal vez desconocía, que les pueden brindar clases sin ningún costo, ¿verdad, Carlos? Claro. Completamente gratis. Si usted es residente y está a un paso de la ciudadanía, también a través de Amigos Foundation. Y también le repetimos las redes sociales, Amigos Foundation en Instagram y Amigos Foundation en Facebook. Y puede llamar al 786-326-6744 de su nombre, apellido. Explíquele a Carlos un poco de su tema para que él le pueda dar una respuesta más veraz y más acorde a sus necesidades. Danilo, algo antes de irme, porque sí. yo tengo que salir. Ya casi, Carlos. Cuando visiten una oficina de inmigración, la que sea, todas están llenas. Caridades Católicas está dando citas para los próximos 6 meses. La mayoría de agencias, como la nuestra, estamos llenas. La gente tiene que tener paciencia. Llamar para hacer sus citas y no solamente llegar e inundar las oficinas, porque nos está pasando. Otro principio importante que quiero decir. Sí. Cuando usted visite una oficina, trate de ser prudente. Estamos teniendo problemas porque la gente se sienta en los pasillos, en el piso. La gente empieza a corretear con los niños en los pasillos. Son cosas que en Estados Unidos no se hacen ni se permiten. Entonces, haga su cita, pero en Estados Unidos todo funciona así, por appointment. Claro, claro. Si usted inunda una oficina, más ordenado. Si usted inunda una oficina, lo más seguro que esa oficina va a desaparecer de ese lugar, porque las juntas directivas van a querer eliminar la oficina porque afecta a un sistema. Entonces, haga su cita, aprenda a vivir en Estados Unidos. Actuar en orden. Trabajamos en ese orden. Sí. Pero no a las formas que hacemos en nuestros países. Sí. Porque esto nos afecta, les va a afectar a ellos y nos va a afectar a nosotros también. Entonces, hagan su cita, llamen. Si no nos comunicamos, mándenos un texto, mándenos un WhatsApp. Pero coordine para llegar a nuestras oficinas porque estamos llenos y de a trabajo. tiempo y puntuales.
Exacto. Y si todo lo hacemos en orden, todo es fácil, como nuestros amigos de Así Fácil. mismo es. Así es. Carlos, Alejandra se queda conmigo porque abordamos otro tema con ella. Carlos, gracias por haber estado con Gracias. nosotros. Y pendiente, les voy a repetir el teléfono de Carlos, 786-326-6744. Y las redes sociales en Facebook y en Instagram nos encuentra como Amigos Foundation. Hacemos el primer corte, ya volvemos. Y continuamos con más aquí en tu programa Amigos Foundation Te Informa. Gracias por el favor de su sintonía y le invito a que se suscriba al canal de YouTube de Fácil para que usted le suene la campanita y pueda ver nuestros programas semanales y todo el contenido que le ofrece Fácil en servicios médicos y consejos oportunos para el cuidado de nuestra salud. También síganlos a ellos. Y en este bloque se quedó conmigo María Alejandra Ocando, así. Ella representa Multitasis Pro y vamos a hablar de un tema importante para toda la comunidad latina aquí en el estado de la Florida, en Miami o en Estados Unidos. Cómo poder comprar o adquirir una vivienda. Tenemos la oportunidad de poderlo hacer. Alejandra nos va a explicar ese tema. Alejandra, bienvenida nuevamente. Gracias, Ahora Dani. con tu emprendimiento, con tu negocio, explícanos un poco en qué consiste Multitasis Pro. Multitask Pro es un emprendimiento que nació de la pandemia. Uh-huh. Y nació de esa necesidad que yo tenía de utilizar esa experiencia como inmigrante durante 23 años. Uh-huh. Quería facilitarle porque mi eslogan es que te hacemos la vida más fácil. Queremos hacerle la vida más fácil a ti, inmigrante, tanto que estás viviendo acá en los Estados Unidos como a ese extranjero que quiere invertir en los Estados Unidos. Uh-huh. Y en ese crecimiento y esa propia experiencia personal, pues pasé por muchas fases y de esas fases me fui reinventando y me fui sacando certificaciones y me fui preparando. Wow. Inicialmente, yo en Venezuela me gradué en el área de administración de empresas y en el área, un área muy turística y muy linda, pero también petrolera, pues me desarrollé como agente inmobiliario. Uh-huh. Luego vine acá a los Estados Unidos con mi hijo de 6 años, que es veterano también hoy día, y me saqué mi licencia de Realtor. Cosas fueron ocurriendo en mi vida que me vi con la necesidad de aprender de los impuestos, aprender de cómo resguardar mi patrimonio. Uh-huh. Y en ese proceso, pues, armé Multitask. Qué interesante, qué innovador y también como nos pasó a muchos en la pandemia, que nos reinventamos y tomamos un giro diferente en nuestras carreras o a veces también en nuestra vida misma. Ahora bien, Alejandra, al punto, ¿cómo podemos adquirir una vivienda hablando en la comunidad inmigrante y latina? ¿Qué requisitos debe tener una persona? ¿Debe tener un estatus legal, sí o no? Partamos desde ahí para que podamos ir desplegando este tema y que la gente que nos está viendo pues pueda ponerse esa meta de adquirir un apartamento, una vivienda dentro de este país. Claro que sí. Si tú eres inmigrante, obviamente necesitas tener un permiso de trabajo uh-huh. por 2 años, al menos por 2 años. Necesitas tener social. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que no tenga estatus de ninguna manera, que no tenga ningún procedimiento, que esté completamente ilegal, no puede optar para comprar una vivienda. Pero si tú eres una persona que tiene un proceso, que tienes un permiso de trabajo, que tienes un Social Security, hay lenders, hay bancos que te hacen el proceso para prestarte el dinero y tú puedes adquirir una vivienda. Uh-huh. Ese es para responder tu pregunta. Sí. Ahora, ¿qué es lo que primeramente, después que ya sabemos que podemos adquirir una vivienda si tenemos este primer paso social y obviamente permiso de trabajo? Primeramente tenemos que tener un ahorro. Un ahorro es muy importante. Ese ahorro yo diría que debería de estar más o menos por el orden del 10%, entre el 9 y el 10% del monto. Y tú vas a decir, bueno, ¿por qué necesito tenerlo del 10%? Hay un programa de primeros compradores que la inicial
o el down payment es de 3.5%, pero además de eso tienes que sumarles los gastos de cierre. Y además de eso, yo te diría que le sumes lo que es el gasto de representación. ¿Ok? Es muy importante. Ese tema lo voy a tocar más adelante. Después de este ahorro, tienes que tener un emprendimiento, un trabajo que tú hayas realizado por 2 años. Eso significa, si tú tienes una nómina, si a ti te pagan con cheque, tú trabajas bajo una empresa y trabajas bajo un payroll, si haces la misma actividad durante 2 años, digamos que eres asistente administrativo y eres asistente administrativo en esa empresa durante 2 años, entonces te van a pedir la W2 del último mes. Perdón, el pay stop y la W2 del año anterior. Y te van a pedir los impuestos, las declaraciones de impuestos de los últimos 2 años. Esto es con el tema de aquellas personas que trabajan para un tercero. Tercero, sí. Luego están estas personas que trabajan por su propia cuenta, 1099. Debes de tener 2 años, ¿ok? Con 1099 y obviamente de la misma actividad. Si tú tienes un trabajo y cambiaste a otro trabajo, pero sigues manteniendo el mismo cargo, no pasa nada. Tú te puedes haber cambiado de trabajo y mantuviste, digamos, sigues siendo asistente en otra compañía, no pasa absolutamente nada. Y eso lo quiero aclarar porque a veces las personas piensan que si se cambian de empleo ya no pueden aplicar. Claro. No importa si aplicas. Lo que no aplicarías es si tú cambias de un rubro a otro rubro. Si tú te cambias a otro rubro, digamos que eres asistente y luego, no sé, te pusiste de chofer, entonces ya ahí sí hay un problema. Tienes que tener 2 años, digamos, en la misma actividad. Muy importante a la hora de hacer tus impuestos, que tomas en cuenta, sobre todo las personas que son self-employed, que trabajan con 1099. Estas personas no tienen deducciones. Se supone que tú tuviste que haber ido donde tu profesional de impuestos y debes de saber que tú deberías de hacer unos pagos estimados trimestralmente que se puede hacer a través del portal del IRS. O sea, no hay excusas para no poder hacer esto de una manera organizada. Como para ir encaminando a poder comprar de una vivienda. manera organizada y no te pase lo que le pasa a muchas personas. Sí. Si tú tienes una 1099, si tú eres self-employed, empleado por tu propia cuenta, tienes que tomar en consideración que no van a mirar el bruto de tus ingresos, sino el neto. Eso es muy importante, el adjust gross income, el neto ajustado. Y eso significa que tú pudiste haberte ganado $500,000 de ingresos, pero si tú le pusiste muchos gastos, como todo el mundo quiere pagar lo menos posible, al momento de tú aplicar no vas a calificar porque tus ingresos, si te pones ingresos de 20,000, de 30,000, de 12,000, esos ingresos por el costo de vivienda actual, pues son muy pocos. Alejandra, ¿y actualmente cómo está el mercado para adquirir una vivienda y cómo un joven o un matrimonio o cualquier persona puede asesorarse contigo para poder comprar una vivienda en Miami o fuera de Miami, a las cercanías? ¿Hay opciones ahorita viables? Mira, lo más importante es la preparación. Ajá. Y por eso es muy importante, antes de ir a mirar lo que aplicas para comprar, es muy importante que te asesores, que veas estos pasos, que mires, hagas una buena declaración de impuestos, que tengas tus ahorros y que contactes a un agente inmobiliario para representarte. Eso es muy, muy importante, porque cuando tú vas al mercado, la persona que lista la propiedad va a representar es al vendedor, jamás te va a representar a ti. Y este es un proceso que si tú, normalmente las personas no conocen el proceso, no puedes ir simplemente a ver una casa sin haberte precalificado. Es muy importante la precalificación, porque muchas veces tenemos expectativas de cosas que desearíamos tener, pero no son las que necesitamos. Exacto. Y que necesariamente no son las que te van a aprobar. Y así tú mismo
vas a poder armar tu estrategia para saber cuál es tu target, cuál es el target al cual tú puedes aplicar de compra. El mercado en este momento se dice que tienen unas tasas de intereses elevadas, las más elevadas en los últimos años, pero también hay un fenómeno que cada vez que las tasas de intereses bajan, los mercados de bienes raíces, los precios se elevan. Y ocurre esto que muchas veces ha ocurrido en el pasado, cuando los precios se elevan y las tasas están bajas, que hay mucha demanda y hay varias personas aplicando por una sola vivienda y terminan comprándola el mejor postor y se hace bien difícil. En este momento yo te puedo decir que el mercado está bastante estable, ¿ok? Es un buen momento donde tú puedes negociar y eso es muy, muy importante. Y por eso necesitas el asesor en bienes raíces. Luego que ya tú te calificaste, tú debes de tomar 2 opciones o 3 de lender. ¿Qué pasa si tú, en el momento que estás calificándote para el préstamo, puedes ver 3 opciones, ya sea tu banco personal, el lender que tenga tu realtor, porque normalmente nosotros como realtor tenemos un equipo y nosotros en Multitask tenemos un equipo donde le proporcionamos y le facilitamos un equipo multidisciplinario que lo ponemos a disposición de ese comprador para que todo fluya. Entonces, puedes tomar la opción de pedir dos estimados, puedes pedir un estimado en tu banco y viene la pregunta, bueno, pero es que si aplico en varios bancos, me van a correr el crédito, me van a bajar el puntaje. Si lo haces en un lapso de 3 semanas, te va a bajar una vez el puntaje. No te van a tomar en cuenta la otra vez que tú lo vayas a... para que tú puedas tener una opción diferente, ¿ok? Sí. No te quedes solamente con una en ese punto. Alejandra, ya se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que Multitask Pro, que es tu emprendimiento, pueda brindarle a nuestro público los contactos, las redes sociales, por si ellos quieren hacer este proceso contigo, que yo invito a que lo hagan con Alejandra, porque todos como jóvenes, o tal vez un matrimonio joven, o hay un señor que tiene, ay, Danilo, tengo 20 años y no tengo una casa, pero hoy quiero hacer el sacrificio, hoy quiero que me ayuden a encaminarme en ese proceso, pues Multitask lo puede hacer. Alejandra, tus contactos. Bueno, mi teléfono es 786-270-6393. También puedes seguirme en mi canal de YouTube Conversando con Multitask Pro, con K, es de multitarea en inglés. Y también me puedes seguir por Instagram en Multitask Pro B de Business. Y estamos completamente a la orden. Normalmente lo que hacemos es que llevamos a las personas de la mano, los ayudamos a negociar con esos vendedores para que puedan llevar lo menos al down payment, ¿okay? Para eso hay una serie de estrategias. Nosotros trabajamos en equipo, te llevamos de la mano. Muy importante, hay programas para los primeros compradores, pero no todo el mundo califica, tienes que tener un score mayor de 640 y los recursos son limitados. Estos programas realmente no es dinero gratuito, quiero que esto quede muy claro. Estos son préstamos de alguna manera que te da el condado, pero muchas, los tiempos... Pero facilitan, digamos, para... Bueno, en algunos casos porque no todo el mundo califica y aparte de esto, el tema es que los recursos son bastante limitados y ya muchos de ellos se han agotado. De todas maneras, los invito a que revisen en su website del condado donde se encuentren y allí debe haber un programa First Time Buyer, primeros compradores, y pueden mirar si hay disponibilidad en sus condados. Qué interesante, Alejandra, y qué buena opción para toda nuestra comunidad latina que vive aquí en Estados Unidos, de poder tener ese sueño de comprar una vivienda y darle un futuro mejor a su familia. O puede ser de que tal vez uno como soltero quiera comprarse un apartamento, una casa, ustedes nos pueden asesorar. Totalmente. En esta parte de las ayudas, quiero que sepan que ellos tienen programas donde tú tienes que hacer un workshop, tú tienes que ir, entrenarte, tener un mínimo de 640 para algunos de ellos. Y bueno, a la hora de negociar es muy importante
haber hecho previamente antes de comprar esa casa, antes de ver a cuánto dinero tú calificas para que no pierdas el tiempo, también hacer las inspecciones de aquella casa cuando ya estés en ese proceso para que sepas dónde te estás metiendo, qué problemas puede tener la casa y si hay algún problema que sale en esa inspección, eso te va a permitir a ti negociar. Excelente. Igual que el avalúo. El avalúo muchas veces sale un poco más bajo, eso también te va a permitir negociar. Así que les estoy dando bastantes tips para que se puedan comprar esa vivienda. Y bueno, y repitamos nuevamente tu teléfono, Alejandra, para que se pongan en contacto contigo. 786-270-6393. Multitask Pro B es mi Instagram. Y conversando con Multitask Pro B, aquí los esperamos en YouTube, en mi canal. Tenemos varias opciones, los ayudamos, los llevamos de la mano, inclusive a esos inversionistas extranjeros. Excelente, Alejandra, gracias por tu aporte y por tu información. Ya lo saben, contáctenla a Alejandra si tiene ese sueño de comprar su casa dentro de los Estados Unidos. Amigos, no hay tiempo para más. Les agradecemos el favor de haberse conectado con nosotros. Recuerden, suscríbanse al canal de Fácil y suena la campanita y ustedes pueden ver en tiempo real nuestro programa y síganos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentra como Amigos Foundation. Agradecemos a Bárbara Limonti que nos colabora en Control Master, nuestra coordinadora ya detrás de cámara del Departamento de Mercadeo de Fácil. Gracias por su apoyo. Nos vemos hasta la próxima. Chao. Gracias.